La pelea entre Ra y Kuchunlei puede parecer bastante simple, pero cuando conozcan las leyendas reales detrás de ambos personajes, la pelea cambia por completo. De Kuchunlei veremos de cómo consiguió su famoso nombre, su origen semidios y su increíble resistencia y la trágica razón por la cual esa misma resistencia terminó causándole la muerte. Además hablaremos de su relación con Morrigan, una de las figuras más importantes de su historia. Mientras que de Ra, aunque no hay tanto que contar, sí hablaremos de sus batallas, su inmenso poder como dios del sol y la masacre de humanos que cometió antes de arrepentirse. Y créeme, después de conocer todo esto, esta pelea se ve muy diferente. Además, si querés saber por qué digo que Ra es el verdadero ganador, la respuesta está en los comentarios. La historia de Apocalipsis de dioses comienza justo después de que Buda traicione a los dioses de Ragnarok. Por culpa de eso, queda un vacante libre entre los representantes divinos. Zeus reúne nuevamente a todos los dioses para anunciar quiénes pelearán en el Ragnarok. Cuando revelen la lista oficial, muchos dioses se molestan porque sus nombres no aparecen. Entre ellos destaca Ra, el dios del sol egipcio, una de las deidades más importantes de toda la historia del antiguo Egipto. Para los egipcios, Ra no era un simple dios solar, era el dios, la fuente de vida, la luz y el orden del universo. Durante siglos fue visto como el rey supremo de los cielos, una figura tan importante que incluso los faraones creían que después de morir viajarían junto a él en la legendaria barca solar. Y justamente por eso, en Apocalipsis, Ra actúa como alguien que se siente superior absolutamente a todos. Para él, no existir en la lista de Ragnarok es una falta de respeto hacia alguien que se considera una deidad absoluta. De hecho, esta personalidad arrogante no está tan alejada de los mitos reales, porque en la leyenda egipcia, Ra era retratado como un dios orgulloso, autoritario y extremadamente dominante. Esperaba obediencia total, no toleraba burlas y consideraba cualquier desafío como un ataque propio al orden del universo. De hecho, existe una historia donde Ra intentó exterminar a la humanidad simplemente porque los humanos comenzaron a burlarse de él, pero esa historia la vamos a dejar para más adelante. Quitando eso de lado, la importancia de Ra dentro del egipcio era gigantesca. Los humanos construyeron templos, estatuas y enormes monumentos en su nombre. Incluso las famosas pirámides tenían una enorme conexión espiritual con el dios del sol. Pero mientras que algunos dioses se sienten indignados por el torneo, Zeus revela su verdadero plan. Además del Ragnarok, habrá otro torneo secreto donde los dioses pelearán entre ellos mismos. El ganador obtendrá el último puesto de Ragnarok, aunque Zeus no lo hace por necesidad, lo hace porque quiere divertirse y ver quién realmente es el dios más fuerte de todos. Muchos dioses están emocionados, pero otros aterrados, especialmente porque participarán los llamados dioses exteriores, seres tan poderosos y peligrosos que incluso los mismos dioses le tienen miedo. Uno de los más temidos es Ra, quien cree que el torneo es inútil porque está convencido de que nadie puede derrotarlo. Sin embargo, aparece un misterioso semidios Zelda llamado Kuchunlei, un guerrero híbrido mitad humano y mitad dios, que desafía directamente a Ra y hasta declara que quiere quedarse con el trono de Zeus. Eso impresiona incluso al propio Zeus, quien decide convertirlo en los combatientes del primer enfrentamiento del Apocalipsis. Y honestamente no podría existir dos rivales más opuestos, porque mientras que Ra representa la autoridad absoluta, la supremacía divina y el orgullo del rey celestial, Kuchunlei representa el caos, la rebeldía y el espíritu salvaje de un guerrero humano. Dentro de la mitología irlandesa, Kuchunlei es considerado el héroe más grande del llamado siglo Ulster. La leyenda cuenta que era el hijo de la princesa Leishtin y el dios Lu, una poderosa deidad solar y guerrero. Eso lo convertía en un híbrido entre humano y dios. Aunque lo más curioso es que Kuchunlei no era su nombre original. Cuando era niño se llamaba Setanta, aunque todo cambió después de un incidente que terminaría convirtiéndose en una leyenda. Según cuentan las historias, Setanta fue invitado a la casa de un herrero llamado Kulan. El problema era que Kulan tenía un enorme perro guardián entrenado para matar intrusos, y nadie avisó al joven que iba a llegar. Cuando Setanta apareció, el monstruoso perro se lanzó directamente contra él, pero el joven logró matarlo, aunque después de hacerlo, sintió culpa por haber destruido al guardián de Kulan. Es por eso que prometió reemplazar al animal y proteger personalmente la casa hasta que entrenara a otro perro, y desde ese momento pasó a ser conocido como Kuchunlei, el perro de Kulan. Más adelante el torneo comienza oficialmente en la gran arena de Valhalla. La recompensa no solamente será entrar al Ragnarok, sino también obtener el derecho de añadir una nueva ley de la constitución de los dioses, algo extremadamente peligroso si cae en manos de un dios inestable. Desde el inicio queda claro que Ra juega en otra liga. Kuchunlei arranca atacando con todo, desapareciendo y cayendo desde el cielo con un enorme tronco para aplastar al dios. El problema era que Ra ni siquiera parecía esforzarse, se mueve de una forma tan perfecta que parece teletransportarse, como si un ataque jamás pudiera alcanzarlo. Él no necesita ni esquivar seriamente, incluso detiene el semidios con una sola mano. Después se revela que Ra ya había ganado
ganado ventaja desde hace rato. Su poder divino se estaba impregnando en el cuerpo de Ku Chunlei, debilitándolo poco a poco hasta obligarlo literalmente a arrodillarse. Las diosas egipcias explican que cuando Ra pelea en serio, su cuerpo libera temperaturas absurdas, comparable al desierto. Entonces usa su técnica barrera estelar ardiente, convirtiendo la arena en un infierno. Hasta este momento de la pelea, Ra parece una divinidad imposible de alcanzar, aunque curiosamente en los mitos reales, Ra no era una figura invencible que dominaba completamente solo, porque existía un ser que representaba todo lo contrario a él, Apophis, la gigantesca serpiente del caos, una criatura monstruosa que simbolizaba la oscuridad, la destrucción, el vacío y el caos absoluto, mientras que Ra representaba justamente lo opuesto, la luz, la vida, el orden y el equilibrio del universo. Por eso ambos estaban destinados a enfrentarse eternamente. Cada noche, según las leyendas egipcias, Apophis intentaba detener el recorrido de la barca solar para asumir el mundo en la oscuridad eterna, pero lo interesante es que Ra muchas veces no luchaba solo. En distintos relatos era ayudado por otros dioses como Set, Thoth, Mat, para poder enfrentarse a la serpiente. Y eso cambia bastante la imagen de Ra, porque aunque era una deidad suprema, los mitos dejan claro que incluso él necesitaba ayuda contra ciertos enemigos. Mientras tanto, dentro de la arena de Apocalipsis, todos creen que terminó, pero ahí llega el giro importante. Ku Chunlei sigue vivo, y no solamente eso, empieza a adaptarse. En lugar de atacar de frente como antes, usa piedra como distracción para acercarse, y por primera vez logra sorprender a Ra, y conecta un golpe, aunque Ra responde de inmediato con una patada devastadora. La pelea pasa de ser una humillación absoluta a un combate que empieza a despertar la ira y el interés real de Ra, aunque todo cambia cuando aparece su armadura divina Horus, una especie de armadura dorada con una forma de ave que cae del cielo y se fusiona con él. Esa es su verdadera forma como dios del sol. Ku Chunlei intenta atacarlo antes de que complete su transformación, pero Ra aparece detrás suyo instantáneamente y lo golpea tan fuerte que lo deja inconsciente por un momento y lo manda volando atravesando paredes. Después explican qué hace realmente Horus. La armadura almacena todo el calor y energía divina que Ra genera. Luego esa energía puede dispersarse de forma concentrada, y entonces el manga revela algo todavía más aterrador. Ra ya había usado ese poder anteriormente contra la humanidad. Según cuenta la leyenda dentro de la historia, el dios del sol desató una furia tan monstruosa que convirtió a Egipcio en un desierto. Y lo más interesante es que está inspirado directamente en uno de los mitos más violentos de Ra, porque como vimos antes, dentro de la mitología egipcia, Ra era una deidad extremadamente autoritaria y quien se burlaba de él o desobedecía su voluntad debía soportar su ira. Según la leyenda, con el paso del tiempo Ra comenzó a envejecer y la humanidad empezó a perder respeto a él. Algunos humanos incluso comenzaron a burlarse de él y a planear una rebelión, y eso enfureció completamente al dios solar. Es por eso que decidió castigar a la humanidad. Fue entonces cuando liberó a Sekhmet, la encarnación viviente de su furia. Sekhmet descendió a la tierra como una fuerza imparable, masacrando a humanos y bañándose literalmente en sangre. Pero mientras más destruía, más salvaje se volvía, hasta el punto donde incluso el propio Ra comenzó a preocuparse. Mandó a llenar enorme cantidad de cerveza teñida de rojo para que pareciera sangre humana. Sekhmet la bebió creyendo que era sangre real, se embriagó y finalmente cayó dormido. Mientras tanto, dentro de la arena, Ku Chunlei seguía levantándose y todos empiezan a pedir a Ra que lo mate de una vez. Entonces Ra se vuelve completamente brutal. Lo toma de la cabeza, lo golpea en el abdomen y empieza a usarlo literalmente como una pelota, lanzándolo del cielo al suelo repetidamente con su técnica. Ra ya se consideraba ganador y le deja claro al semidios que para él los seres como Ku Chunlei son basura impura, pero al final cambia el tono otra vez. Cuando todos celebran, Ku Chunlei sigue vivo, apenas consciente, levanta el brazo y maldice a los dioses. Y ahí aparece el detalle importante, su tronco empieza a moverse solo, le sale la pata y ayuda a levantarse. Esto deja de entender que Ku Chunlei todavía guarda algo más, y honestamente la resistencia de Ku Chunlei empieza a sentirse completamente inhumano, aunque curiosamente eso también encaja muchísimo en los mitos reales, porque en la leyenda irlandesa Ku Chunlei no era solamente famoso por su fuerza o velocidad, su verdadera monstruosidad estaba en su resistencia física y mental. La historia lo muestra luchando durante días enteros, soportando heridas mortales, enfrentando ejército completo y continuando incluso cuando su cuerpo ya debería haber colapsado. Y probablemente las dos historias más importantes sobre su resistencia sean esta. La primera ocurre cuando Ku Chunlei defendió completamente solo al reino de Ulster. Mientras que los demás guerreros estaban incapacitados por una maldición, él se convirtió literalmente en el único defensor del reino. Todos los días desafiaban enemigos, luchaba contra campeones uno por uno, dormía apenas unas horas y aún así seguía peleando pese al agotamiento extremo. La segunda
historia probablemente sea todavía más trágica porque involucra a su mejor amigo, Ferdiad. Ambos habían crecido juntos, entrenaron juntos y eran increíblemente cercanos, pero durante una guerra terminaron luchando en bandos opuestos. Los dos eran guerreros monstruosos y combatieron durante días enteros. Al final Ku Chunlei logró ganar, aunque quedó completamente devastado tanto físico como emocionalmente por haber matado a alguien tan cercano a él. Y hablando de sus armas, en el manga representa el poder de Ku Chunlei con un enorme tronco viviente, aunque los mitos, su arma más famosa era la legendaria Gaeboli, una lanza mortal enseñada por su maestro Stakak, y esto no era un arma normal, porque una vez que atravesaba el cuerpo del enemigo, la lanza explotaba con múltiples púas dentro de su víctima, haciendo prácticamente imposible de sobrevivir al ataque. Es por eso que esa lanza terminó siendo vista como una de las armas más aterradoras de la mitología celta. Y entonces llega el momento que cambia completamente la pelea, porque Ku Chunlei nunca estuvo peleando al máximo, todo este tiempo estuvo ocultando su verdadero poder. La historia incluso revela una antigua leyenda entre el semidios y la diosa Morrigan. Según cuentan, ambos llegaron a enfrentarse en una batalla mortal donde Ku Chunlei consiguió derrotarla. Lo más interesante es que la relación entre Morrigan y Ku Chunlei dentro de los mitos irlandeses era mucho más compleja. Según la leyenda, Morrigan quedó fascinada por la fuerza, la ferocidad y el espíritu salvaje del héroe. Entonces se presentó ante él, tomando la forma de una mujer increíblemente hermosa y le ofreció amor, ayuda y protección durante sus batallas. Pero Ku Chunlei la rechazó, y rechazar a una diosa de la guerra fue probablemente uno de los peores errores de su vida. Después de eso, Morrigan juró arruinarlo. Durante distintas batallas comenzó a atacarlo utilizando múltiples transformaciones. Mientras tanto, en el medio de la arena, Ra mismo admite que es absurdo que él siga con vida. Cuando Ra mira nuevamente al semidios, nota que cambió completamente. Su aura, su presencia, su apariencia son distintas, y ahí entiende la verdad. Ku Chunlei finalmente liberó su poder divino oculto, aunque curiosamente los mitos originales no hablan demasiado de esta transformación específicamente que muestra en el manga. Sin embargo, sí existe algo muy parecido dentro de la leyenda irlandesa. La transformación conocida como Riastra, una especie de mutación monstruosa provocada por la furia sobrenatural que había dentro de Ku Chunlei debido a su naturaleza semidivina. Cuando sus emociones explotaban en combate, su cuerpo comenzaba a deformarse de manera aterradora, liberando una fuerza y resistencia completamente inhumana. Por eso este poder también funcionaba como una maldición, porque lo hacía perder el control y convertirse literalmente en una bestia de guerra. Y Ra comprende el peligro inmediatamente y decide hacer algo totalmente impropio de un dios arrogante: huir y esquivar desde el inicio, porque sabe que si recibe ese ataque muere. Pero la lanza resulta mucho peor de lo que esperaba. Primero aparece un ataque normal, pero luego cambia de forma. La lanza se transforma en una esfera giratoria y después explota en cientos de astillas inevitables que persiguen al enemigo. Básicamente es un ataque imposible de evitar. Ra intenta defenderse usando toda la energía acumulada desde su barrera estelar ardiente, pero no alcanza. La lanza impacta y mata, y así termina la pelea. Y curiosamente, los destinos de ambos personajes dentro de su mitología también tiene cierto paralelismo con lo que ocurre en el manga, ya que la mitología egipcia Ra realmente nunca muere, como lo haría un humano común, pero sí ocurre algo importante. Con el paso del tiempo envejece, pierde parte de su poder y eventualmente deja de gobernar directamente entre los humanos. Es entonces que asciende al cielo y comienza su viaje eterno dentro de su barca solar, cruzando el firmamento durante el día y atravesando el inframundo por las noches. Mientras tanto, la muerte de Ku Chunlei dentro de la mitología irlandesa es considerada una de las escenas más épicas y trágicas de toda la leyenda celta. El problema era que el héroe tenía varias prohibiciones sagradas que jamás debía romper, y sus enemigos preparaban un plan para obligarlo a hacerlo. En un momento del viaje, una anciana le ofreció carne de perro para comer, y ahí quedó atrapado, porque dentro de las tradiciones celtas rechazar comida ofrecida era una ofensa grave, pero al mismo tiempo comer carne de perro rompía una de sus prohibiciones más importantes. Sin importar qué decisión tomara, estaba condenado. Al aceptar la comida, sus poderes comenzaron a debilitarse. Durante su batalla final fue herido múltiples veces, su cuerpo estaba completamente destruido, pero aún así seguía avanzando y luchando contra enormes fuerzas enemigas, hasta que finalmente entendió que estaba muriendo, y entonces hizo algo legendario. Se ató a una piedra utilizando su propio cinturón para evitar caer al suelo, porque quería enfrentar a la muerte de pie, y funcionó. Sus enemigos tenían tanto miedo de él que no se atrevían a acercarse, creyendo que todavía seguía vivo incluso después de morir. Solo entendieron que el héroe había caído realmente cuando un cuervo se posó sobre su hombro. Ese cuervo representaba a Morrigan, la diosa que había estado unido al destino de Ku Chunlei durante toda su vida, y esa fue la señal definitiva de que el gran héroe de Irlanda finalmente había caído.